Mi nombre es Mariana Letieri, soy profesora del bachillerato, profesora de inglés. También dentro de la asociación civil soy la tesorera y parte de la comisión directiva, que junto a dos compañeras más llevamos la conducción del espacio. La asociación civil nace en base al programa que tenemos, que es el bachillerato, que se creó en el año 2011, pensando un poco en llevar una solución a la realidad que existía en aquel entonces y que también lamentablemente sigue existiendo, pero en menor grado, del acceso a la educación de la población travesti trans, adolescente y adulta. Nuestra población es de 16 años en adelante, y pensando también como una pata importante a mejorar y a cambiar esa realidad para que a partir de ahí empiece el acceso a otros derechos, como es el acceso a la salud, a la empleabilidad. Sí tenemos una gran matrícula, que es aproximadamente el 75-80% son personas trans, pero también tenemos personas que son afrodescendientes, personas migrantes, personas cis, que tienen en algún u otro punto, si lo ponemos a pensar, una realidad o similitud o recorrido parecido al que tuvo la población trans. Muchos de los programas que hoy tenemos como programas eran en ese entonces como áreas dentro de la propia escuela, y hoy se transformaron en programas como es Acceso a Derecho, Empleo Trans, que es Acceso a Derecho es el área que acompaña a la población a todo lo que tiene que ver acceder a la salud, acceder a un cambio registral, a un trámite legal, digamos. Empleo Trans, que acompaña las inserciones laborales de las personas travesti trans. Tenemos también el Teje Solidario, que es el programa que acompaña todo lo que tiene que ver el acceso a artículos de primera necesidad y a elementos de higiene y cuidado. Y más allá de que después, cuando la pandemia se empezó como a flexibilizar o empezó a abrirse todo nuevamente, quedó como instalado el espacio para poder acompañar como esas trayectorias de las personas que están cambiando su realidad a través de todas las aristas de forma integral. La pandemia atravesó fuertemente a todas las organizaciones y además avivó intensamente el debate por el cupo laboral trans. No es casualidad que el decreto presidencial haya salido durante la pandemia en el 2020. La población trans tiene condiciones de vulnerabilidad y de vulneración históricas y estructurales. Por lo tanto, la pandemia las afectó mucho más fuerte que a las demás personas. Para las travestis, las personas trans, fue muy difícil encerrarse, perder ese espacio de la calle, que muchas veces es la única forma de satisfacer y de llenar el plato de comida todos los días, y entonces fue necesario inventar formas para tener dinero y para tener trabajo. En ese rumbo creemos que todas las cooperativas y los proyectos que fuimos investigando están encuadrados dentro de esa demanda y de esa agitación que produjo la pandemia. La ley tampoco no solucionó la vida o la realidad de la población trans. De hecho, se creía que, bueno, a partir de la sanción de la ley ya cambia absolutamente todo. No, digo, hay personas que volvieron a su realidad, pero con otro nombre. Y me parece que ahí era el trabajo que teníamos que hacer las organizaciones sociales e incluso las personas trans, que teníamos otros recorridos para ir haciendo cumplir esa ley, que no nos olvidemos que en 2015 hubo que sacar un decreto para que se cumpla el artículo 12, que es el acceso a la salud, que es el mismo que hoy en día es el que más se cuesta cumplir y se sigue vulnerando. Pero creo que ahí la intervención, como espacios como La Mocha, ayudan a que cada vez se cumpla más y que haya menos vulneración de esos derechos. Cuando a veces escucho la frase que dicen, y bueno, y vos por tu condición, yo digo, esto no es una condición para mí, sí es una condición para la sociedad, que no es lo mismo. Y la ley de identidad de género creo que por sí sola no puede romper esa condición social que establece la sociedad, que es mi prejuicio, lisa y llanamente, de quien me entrevista, de quien me tiene que inscribir en una escuela, o un profesor que te tiene que tomar un examen en un parcial. Cada vez que ocupamos esos espacios, todavía seguimos
rompiendo algunas mentes o cabezas. Simplemente no hace falta ni hablar. Es simplemente llevar nuestra presencia. Con respecto al cupo laboral trans, me parece que es importante separar el concepto en dos partes. Creo yo que como ley y como iniciativa, primero del propio colectivo, después de un acompañamiento desde el Estado y demás, me parece que es súper necesario que exista. Yo ruego y pienso y creo, y como mocha y como a nivel particular, creo que los cupos ojalá desaparezcan, porque significa que realmente logramos la valoración, el respeto y la inclusión de cualquier colectivo, ya sea con alguna discapacidad, trans o lo que fuese. Pero hoy es súper necesario que exista ese puntapié de lanza de poder, digamos, ir generando esos espacios para que se nos empiece a ver ocupándolos a la propia población. Porque es necesario que las personas trans ocupemos esos espacios. El problema que está viendo, creo yo, con la ley de cupo laboral es de que el Estado o el sector que tiene que emplear se pregunta si la población trans está capacitada, si tuvo la posibilidad de capacitarse y si en el caso que no la tenga, ¿qué es lo que pasa en la mayoría? ¿Cómo generamos esa capacitación? Esa famosa frase de cuando sea grande quiero ser, bueno, que la tengan aunque tengan 40 años, no importa. Y me parece que eso es algo que no lo tenemos como un objetivo explícito, pero que está en la esencia de la mocha.